El tema que sugerí y se me aceptó es el cual he titulado Diálogos entre la física y la filosofía. Claramente el hablar de diálogo, pues en una cierta medida o una cierta interpretación o punto de vista, pues nos plantea el preguntarnos qué caminos paralelos me presentan algún tránsito conjunto de los filósofos y los físicos, los científicos particularmente los físicos, en estos días o en otros momentos, cuáles conversaciones están ocurriendo, si alguna. Y voy a abordar el tema bajo la premisa de que existe alguna relación entre esos dos grandes campos. Claro, puede ser pretencioso y arriesgado caracterizarla, particularmente si queremos llamarle diálogo. La palabra diálogo tiene unas acepciones muy delicadas, muy precisas y complejas que uno tiene que tener cuidado de usarla, pero yo he querido arriesgarme quizás en un tono exploratorio de esa posibilidad. Vamos un poco a hablar de los asuntos en primer lugar, luego quiero hablar de unos problemas que los físicos hemos trabajado, pero un poco los asuntos sobre los cuales quizás los filósofos y los físicos conversan, si le podemos llamar de esa manera a lo que hacen, si los dos campos solapan en algo. Los temas, o quizás más bien las tareas en las que han trabajado de alguna manera, si no conjuntamente, por lo menos en paralelo o en respuesta uno a otro, incluyen lo que podemos llamar la formulación de cosmovisiones del mundo, cosa que a los filósofos a muchos les ha interesado, las presuposiciones que están detrás de la actividad de campos que pretenden formular conocimiento, la clarificación de las nociones que utilizan aquellos que trabajan formulando conocimiento para que sea aceptable como conocimiento. Y quizás una postura un poco más alejada, respeto lo que tú haces, acepto tu autonomía, físico, científico, pero yo voy, filósofa, voy a establecer unos criterios de segundo nivel, de segundo orden, voy a trabajar en ellos para que tu actividad pues sea mejor, sea válida, sea aceptable. Y esas cuatro posturas, la segunda y la tercera son un poco modalidades una de otra, pues han sido proyectos de trabajo paralelos y a veces conjuntos entre físicos y filósofos en unas etapas más que en otras, y lo son un poco en este momento actual al cual quiero referirme con más preeminencia en esta conversación de hoy. Bueno, estos temas o proyectos o tareas, cuando hablamos de la formulación de cosmovisiones, nos estamos refiriendo a que estas cosmovisiones que formulan mayormente los filósofos sean consistentes, sean respetuosas de los resultados científicos principales. Cuando hablamos de las presuposiciones, estamos hablando de que los filósofos y filósofas han entendido propio hacer una exposición explícita para beneficio de muchos de las presuposiciones y predisposiciones que los científicos tienen en su tarea. También han estado involucrados, y aquí quizás con más aspecto de bienvenida de parte de los científicos, en el análisis y clarificación de los conceptos. Conceptos que son, algunos de ellos, parte del vocabulario de los filósofos. Cuando usamos el concepto de causa o explicación, los filósofos van a decir, pero espérate, esas palabras son mis palabras, yo soy el que digo cómo las usar. Pero también cuando los físicos hablamos del electrón, estás usando esa palabra correctamente a la luz de cómo nosotros acá pensamos que deben utilizarse. Te estás refiriendo a algo real cuando hablas de electrón, o es una palabra que estás usando porque te ayuda a organizar tus ideas. Y ya cuando nos vamos a ese esquema de los criterios de segundo orden, pues trabajamos ya con cierta distancia, o han trabajado con cierta distancia,
aquellos del campo de la filosofía más interesados en este diálogo, conversación, que han sido los que llamamos los filósofos de la ciencia, y siguen siendo los filósofos de la ciencia, pues han trabajado un estudio de los procedimientos y las estructuras trabajadas por los científicos o científicas. Han buscado cuáles son las características distintivas de la ciencia, qué procedimientos debe seguir la ciencia, qué condiciones deben cumplirse para que una explicación lo sea, y cuál es el estatus cognitivo de las leyes y principios científicos. Hasta cierto punto, cuando lo han hecho, y voy a referirme de nuevo a este esquema, han realizado una distinción entre lo que llamamos hechos, lo que es la explicación de los hechos, y lo que es el análisis del procedimiento y la lógica de esa explicación, asignando, ¿verdad?, uno u otro a distintos los hechos. Quizás es lo que consigue el científico o lo que ocurre, y lo trabaja quizás la fase más experimental de la física, la explicación de los hechos, la estructura teórica que la física monta, y el análisis ya entonces algo que el filósofo de la ciencia intenta o pretende realizar. Claramente nos interesa saber a todos, ¿verdad?, cómo sé que sé. La física alega que sabemos unas cosas del mundo, y el filósofo dice, pues vamos a ver, ¿cómo es que tú puedes decir cómo sé que sé? Si nos vamos al esquema de las cosmovisiones, un punto de partida ha sido que lo que conocemos del mundo y la naturaleza emerge de lo que hacen los científicos. En el caso de los aspectos físicos del mundo, de lo que hacen los físicos. Al lado de la ciencia, de la física en nuestro caso, estaría entonces la filosofía preguntándose ¿por qué yo debo aceptar los resultados que proclaman los físicos? Es una pregunta. ¿Cómo los humanos, los físicos en este caso, procediendo de la manera que llamamos científicamente, somos capaces de obtener alguna formulación que es confiable en cuanto a cómo funciona nuestro mundo y que debemos aceptar? Si la física produce respuestas a sus preguntas, en ese esquema la filosofía estaría, como decir, a cargo de encontrar el marco de presuposiciones generales bajo el cual la física desarrolla su respuesta, con una postura metodológica que facilite esa indagación, que asegure que se puede encontrar respuestas a las preguntas de la física, de la ciencia en general. Y puede hacerse una tipología de preguntas. Las preguntas que haría un periodista cuando entrevista a alguien, que se supone que las ponga en el primer pajafito de una noticia, es ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Las preguntas son similares, en un sentido mucho más avanzado. Y los filósofos han sido geniales en producir principios metafísicos que han abordado y han hecho posible, o han pretendido hacer posible esa actividad. Cuando me pregunto cómo, pues obviamente ha habido la postura muy formulada también por los filósofos de que el mundo tiene cierta sistematicidad, que le puedo preguntar cómo porque va a haber una respuesta. Hay una forma definida para que ocurran las cosas. Este no es el azar total. El mundo es un cosmos. Queda cuando uno examina las palabras del lenguaje diario, ¿verdad?, hay una cierta arqueología en la que uno puede encontrar pedacitos de palabras antiguas, y cuando las damas sacan de su cartera un estuche y van a, ¿cómo le llaman a esa actividad? A arreglarse. Ese arreglo, la palabra antigua para arreglo era cosmos. Así que la idea de cosmos tiene que ver con arreglo, con orden. Si nos preguntamos por qué, estamos asumiendo que el mundo es ininteligible, que hay razones para las cosas. Un ejemplo de un principio que explicaba por qué las cosas eran como era, el principio de la razón suficiente, promulgado por un gran filósofo. ¿Es posible que ocurra? Tiene que haber alguna racionalidad, algún principio de explicabilidad surgido. ¿Es así ciertamente o no es así? Bueno, pues tenemos la ley del medio excluido, por alguna razón. ¿Cómo llegó a ser así?, se preguntaría el científico. Tenemos el principio de la causalidad, muy elaborado y defendido y expuesto por los filósofos, y usado por los científicos, dependemos de él. ¿Cuándo y dónde?
la espacio-temporabilidad de lo real, y ese ha sido un tema también de los filósofos que han buscado clarificar cuál es el lugar del espacio y el tiempo, ¿verdad? Que también un gran filósofo lo trabajó con mucha intensidad y continúa con influencia sus ideas hasta el día de hoy. En la ciencia física, mirando desde nuestro punto de vista, la química, la física, nos preguntamos qué sabemos y cómo lo sabemos, y tenemos nuestra manera también de ir respondiendo. Y poco a poco, ¿verdad?, para ir llegando al tiempo presente, lo que hemos hecho es hemos formalizado ese conocimiento, presentándolo como un conjunto de oraciones declarativas, quizás dos conjuntos. Un conjunto de datos relacionados, en la medida en que pueda hablar de esa manera, o referente a lo que yo obtengo de un contacto directo a través de la percepción, de mi medición experimental, y una teoría, que ya es una elaboración con el uso de la lógica más organizada, y estos son los productos del trabajo científico, que se someterían a examen por alguien. Las teorías son realmente el centro del interés principal, o han sido, y en ellas reside, ¿verdad?, el análisis, o lo que la filosofía trabajaría sería el análisis y reconstrucción de esos objetos que los científicos llamamos teoría. Teoría no es una opinión, ¿no? Mi teoría no es teoría como en el caso legal, cuando va la teoría de la defensa contra la teoría del fiscal. Teoría en el caso del científico es lo que el científico entiende que es correcto. Y si hay teorías en contraste, es porque hay dos grupos de científicos que están debatiendo, pero que están ambos claros que van a someterse a una confrontación por métodos que van a decidir cuál de las dos teorías es la correcta. No un jurado que lo decida a base de su percepción, sino un jurado al cual apelamos, que vamos a aceptar y que en este caso nuestro le llamamos la experiencia. Es un formalismo matemático, la manera en que las teorías se han ido elaborando, un gran número de ellas, o un ideal de cómo debe ser para un gran número de científicos, es el que se convierta o se pueda presentar como un formalismo matemático. Como formalismo matemático lo puedo leer de muchas maneras, pero es científico en la medida en que lo doto de una interpretación científica, física en el caso nuestro. Ese formalismo coexiste con otros y se confronta con otros mediante el juicio de la experimentación, o ante el juez de la experimentación. Hablé de las teorías. Los datos, ¿cómo los consigo? Y aún las teorías, ¿cómo las formulo? Pues tenemos un procedimiento, unas etapas que llamamos métodos científicos, que si uno las lee va a ver que es más o menos lo que haría cualquier persona organizada, pero que nosotros pensamos que en cierta forma lo hacemos más metódicamente o más organizadamente, de una manera especial o alguna consistencia mayor, y por lo tanto llegamos finalmente a la formulación de unas hipótesis y de un marco teórico, de una teoría en la cual podemos tener confianza. Y estamos conscientes, por lo menos un buen grupo está consciente, de que podemos vivir con una filosofía ingenua y que ese modo de vida no es el apropiado. Que si nosotros miramos detrás de nuestro trabajo vamos a ver alguna filosofía implícita, que no podemos negar eso. Y por lo tanto mejor vamos a buscar una que no sea contradictoria, que no sea incompleta. Una que sea explícita, que nos ayude a la autocrítica, que nos presente problemas nuevos a resolver, que le dé dinamismo y haga fructífera la ciencia, que eleve nuestros patrones de claridad, y que cuando yo hable del electrón, yo esté hablando con mucho cuidado y sepa lo que estoy diciendo. Bajo ese esquema, habría una agenda que llamamos la agenda de axiomatizar, que es aquella misma agenda de presentar el formalismo matemático, de la reconstrucción axiomática de las teorías físicas. Las teorías se van generando en un agregado, pero llega un momento de organizarlas y presentarlas. Y la idea es que haciendo eso, logramos muchas cosas en esa agenda. Y pensamos que puede haber una cierta reciprocidad con la filosofía,
que la filosofía se puede enriquecer gracias al éxito probado de nuestra actividad, logrando esa formulación de esos conjuntos de datos y teorías explicativas de esos datos. Y podemos incluso identificar posibles problemas filosóficos. Si la teoría requiere interpretación, ¿qué es realmente una interpretación? Tiene que ser visual, tiene que ser por mecanismo que yo pueda construir, operacional, a base de los procedimientos que yo sigo. ¿O hay alguna otra manera? Puede ser matemática, exclusivamente. ¿Qué quiere decir el que coexistan teorías? Cuando yo tengo dos teorías enfrentadas, ¿qué significa eso? ¿Y qué quiere decir contrastarla contra la experimentación? Usamos los científicos esos conceptos, pero ciertamente nos podemos beneficiar mucho de su continua clarificación. La teoría, volviendo a ella por un momento, se ha planteado por muchos filósofos y su opinión ha influido en la actitud de muchos científicos, que es meramente una descripción de la realidad, o que es un resumen de eventos en una forma abreviada. Otros han pensado que es una convención, es un acuerdo que nos conviene hacerlo de esa manera, todos estamos de acuerdo, pero no tiene más validez un acuerdo que otro acuerdo posible que alguien pudiera imaginar. Y otros han hecho énfasis en que tiene que tener un componente predictivo, que yo puedo con una teoría predecir eventos, sucesos que no he visto todavía. Eso ha sucedido, eso ha pasado, y cuando ocurre la práctica de la ciencia le da una gran validez a la teoría para nosotros los científicos. Y nos planteamos que la teoría consiste de unas hipótesis, algunas muy generales, y de algunas deducciones mediante lógica de esa hipótesis, a partir de esas hipótesis, y que con ese... Pero que también hay debate, si realmente cuál es la conexión entre ambas. Y ha habido diversos planteamientos muy sofisticados de parte de filósofos de la ciencia al respecto. Y esto ha llevado entonces a formular este esquema que podemos llamar de segundo orden, que incluso plantea unos criterios generales sobre las teorías y el procedimiento científico, y que trabaja con un lenguaje y con un metalenguaje. Le reconoce el lenguaje a la ciencia y el metalenguaje a la filosofía de la ciencia, para hablar sobre el lenguaje de la ciencia. Un lenguaje superior, a otro nivel, a ese nivel de segundo orden. Y trabaja temas como las leyes científicas. ¿Cuál es su estatus cognitivo? Usamos la idea de leyes en la ciencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo una ley explica? El procedimiento científico que mencioné, el método científico. ¿Cómo yo descubro algo? ¿Eso es algo inspirado al azar o tiene algo que yo puedo decir al respecto? ¿Cómo justifico un resultado? Porque miré muchas instancias y generalicé, lo que llaman el principio de inducción, o debo referirme a principios de deducción a partir de una premisa. Y eso se ha discutido también por los filósofos de la ciencia. Y finalmente la propia estructura de las teorías que mencionaba respecto a la lámina anterior. Lo que ha querido hacer este sector, muy estructurado, muy organizado, es plantear como un modelo. La física, la ciencia, hace un modelo del mundo. Y la filosofía de la ciencia hace un modelo de la física, a un nivel superior. O un modelo de la ciencia, de cómo la ciencia hace modelos del mundo. Este trabajo, y por muchas razones históricas, llevó hasta hace como algo menos de 100 años, comparativamente reciente, ¿verdad?, a la formulación de lo que vino a ser una filosofía podemos referir a ella como una filosofía reconstruccionista lógica, de muchísima influencia, que estableció la diferencia a la que me refería de niveles de lenguaje y añadió una entre un lenguaje para la observación y un lenguaje para la teoría, un énfasis en las operaciones mediante las cuales yo hago las cosas como elementos, ¿verdad?, de certeza y incluso de definición de lo que hago como científico, un patrón
que debía seguir las explicaciones, para hacer explicaciones, para cumplir con rigor con el uso de esa palabra, unos esquemas para confirmar las hipótesis, y una confianza que tuvo ese grupo en que se podían confirmar las hipótesis, y de nuevo estudios sobre la estructura de las teorías, y el problema de cómo se reemplaza una teoría por otra, que adoptó un esquema que a veces le llaman el de la muñeca rusa, muñeca china, que usted va encajando una teoría anterior en otra más amplia, más amplia, más amplia. Y todo un sector de este pensamiento elaboró una explicación o una estructura explicativa a nivel metalingüístico de la ciencia con este enfoque. De manera específica, y obviamente requeriría 4 seminarios explicar esto, utilizaron la noción de que la experiencia surgía de las impresiones, bajo influencia del filósofo David Hume, que había una relación entre las ideas, pero que esta debía darse a través de la lógica formal, restringiendo otras maneras que había quizá sido posible plantear, y entonces establecieron unas distinciones entre lo que es analítico, lo que es sintético, una aseveración analítica o una sintética, lo que es una observación, una teoría, el lenguaje de la observación, el lenguaje de la teoría, y establecieron un compromiso metodológico con la lógica, como la forma de hacer ese análisis de cómo trabaja la ciencia, o el instrumento para... Pero esos proyectos muy estructurados, muy organizados, de la década del 30, del 40, impulsado mayormente por lo que se conoció como el Círculo de Viena, pues eventualmente llegó a crisis. Era muy ambicioso, ayudó, pienso yo, en el sentido de que permitió plantear los problemas, y planteado que podía entonces tirarle piedra, y aparecieron los que le iban a tirar piedra. Surgió la noción, ese proceso de confirmación de una teoría no es tan directo y sencillo como ustedes plantean, y Popper, ¿verdad? Karl Popper, un filósofo muy conocido, planteó que debíamos irnos a la falsación como criterio, que el científico establece conjeturas y hay todo un proceso continuo de tratar de refutarlo, y si la refutación tiene éxito, no la confirmación, la refutación es la que ayuda a seleccionar teoría. Que ninguna observación es independiente de la teoría, que esa separación nítida, un lenguaje de observación y un lenguaje de la teoría, es insostenible. Creo que fue Quine, uno de esos grandes filósofos, que planteó también en una publicación y le presentó unas objeciones que la gente dijo, oye, ¿qué tiene? Está diciendo algo ahí que no podemos rechazar. Y de ahí vinieron entonces posturas que o negaban la primera de aquellas distinciones o negaban la segunda, y se han formulado distintas, ¿verdad?, modificaciones a aquel proyecto, haciendo esas negaciones. Finalmente, también se planteó que aún la explicación bajo leyes está sujeta y sufre, y la teoría, al problema de lo que llaman la subdeterminación. Hay muchas explicaciones para un evento. Un solo evento, un hecho científico, un dato científico, puede ser explicado de varias formas. Y por lo tanto no es una a una la determinación. ¿Cómo trabajo ese problema? Y esto llevó incluso a algunos que dijeron, pues vamos a trabajar con teorías no lingüísticas, vamos a dar ese énfasis en el lenguaje, y vamos a trabajar con la ciencia por su manera de proceder, y sí, está el lenguaje ahí, pero no es tan importante, que es casi abandonar el proyecto. Otros plantearon las teorías, este asunto de ir cambiando y mejorando la teoría, porque la teoría vieja la pongo debajo de la nueva y la voy... No puede ser. Si yo voy a hablar de un concepto, masa, por ejemplo, en la teoría de Newton, cuando me voy a la teoría de Einstein, a la primera teoría de Einstein, significa otra cosa. Eso de decir que yo puse lo de masa de Newton ahora es un caso especial de la próxima teoría. Cuando me voy a la segunda teoría, aún el mismo pensador, el científico Einstein, ya cambia de significado, que son inconmensurables las teorías. Feyerabend fue uno de los propulsores de esa idea, con magníficos argumentos. Y ya, ¿verdad?, en la desesperación, pues muchos se han ido entonces a moverse. Vamos a hablar sobre el progreso científico entonces.
cómo cambia la ciencia. Y ahí entró Kuhn, Thomas Kuhn, con su noción de que había periodos evolucionarios en la ciencia. Y paradigmas. Postura que entonces, obviamente, ¿qué pasa? Mientras tanto, los científicos siguen trabajando. Y dicen, pero ¿y de qué habla esta gente? Si yo sigo usando el lenguaje que quiero aquí y el lenguaje que quiero allá, y mis experimentos siguen funcionando y sigo teniendo resultados, y yo no encuentro ninguna inconmensurabilidad, que tengo que modificar el concepto, sí, porque eso no ha sido problema para mí. Para el filósofo fue tremendo problema, para el científico yo no sé por qué se preocupa tanto. Y cuando Kuhn viene con esto de la ciencia revolucionaria, le cayeron encima. Como me dijo a mí un premio Nobel, ¿por qué no nos vemos así? Él no está hablando de nosotros.